yo lo he predicado en mi iglesia, hermanos, lo he enseñado a los hermanos en la iglesia, hermanos, y ahorita vas a entender por qué la importancia, no solamente lo que la Escritura dice, pero vamos a orar, hermanos, y prometo no tardar mucho, hermanos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, que nos reúne, Señor, para instruirnos, para aconsejarnos. Gracias por tu siervo, Señor, gracias por el trabajo en tu obra que realiza, por su esposa, Señor, que le apoya, que le sigue, Señor. Y Padre, sigue bendiciendo su familia, su ministerio, está tu iglesia, para tu honra y tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hace como 3 años, va a ser ahora en septiembre, hermanos, me enteré que un pastor amigo mío, que dejé de ver por un tiempo, yo estuve sirviendo al Señor en Sonora por muchos años, y él vivía en Sinaloa, como a 3 horas de donde estábamos, hermanos. Y hace como 3 años, él de 44 años, hermanos, se suicidó. Yo veía su ministerio, hermanos, y uno lo ve desde afuera, y en buena manera uno podría hasta sentir envidia, hermanos. Tenía un buen carro, manejaba tenía un buen carro, tenía una buena casa, una iglesia como de unos 280 en asistencia, predicaba en la radio, predicaba en la liga profesional de béisbol de ahí de su ciudad, hermanos. Tenía un comedor, hermanos, para gente en situación de calle, o sea, un ministerio muy próspero, hermanos. Cuando yo me entero de la noticia me sorprendió, porque uno pensaría qué le llevó a tomar esa decisión teniendo un ministerio así, teniendo un ministerio con una buena asistencia, con una buena economía. Y hermanos, en los últimos 15 años, hermanos, el suicidio en pastores, hermanos, ha incrementado en un 30% de la denominación que sea. Son más las iglesias que se cierran que las que se comienzan. 51% de los pastores, hermanos, admiten haber pasado por algún tiempo de depresión durante su ministerio. Y no quiere decir que nada más hay un 51%. Un 51% lo admitió, el otro mintió. Sí me explico, hermanos. Durante la pandemia, seguro que usted escuchó de varios siervos de Dios, hermanos, que el Señor les llamó a su presencia y iglesias se quedaron sin pastor. Tener un pastor, hermanos, es una bendición. Sí están aquí, hermanos. Tener un pastor es una bendición, hermanos. El pastor que Dios te ha dado, hermanos, debe ser especial para ti. Yo recuerdo cuando recién empezaba la primera iglesia que les comentaba ahorita, me decía un hermano, es que nosotros queríamos un pastor diferente, no queríamos uno como usted, me dijo. Y le digo, ¿a qué se refiere? Y me dice, pues es que nosotros queríamos uno alto, güero, de ojos azules, y que trajera dólares y que nos diera, no que nosotros tuviéramos que darle. Hermano, yo creí que estaba bromeando, pero me lo estaba diciendo en serio. Mi autoestima se vino abajo, hermano, porque yo me sentía el más guapo de la iglesia y me dijo eso, mi autoestima se vino abajo, hermanos. Pero te voy a decir algo, hermanos. Tener un pastor es una bendición que Dios da a una iglesia. Sí me explico, hermanos. Nadie va a predicar mejor que lo que predica tu pastor para ti en tu iglesia. Puede pasar cualquier hermano y a veces tú dices, no, este hermano, ¿quién se cree para regañarnos? Si él no es el pastor, ¿sí o no? Pasa alguien más y dice, ay, ese hermano aburre, no sé por qué el pastor lo deja cada que sale este hermano, nos duerme, ¿sí o no? Puede venir otro pastor y a lo mejor tú pensar, no, pues este pastor sí predica bien, aprendí muchísimo en los 45 minutos. No, lo que pasa es que tu pastor te ha enseñado, pero como no haces caso, por eso piensas que viene alguien de fuera y le dio al clavo. No, nadie mejor que tu pastor. Sí me explico. Todo esto es gratis, hermanos. Ahorita vamos a entrar al mensaje, pero quiero que conectemos. Quiero leer lo siguiente, hermanos, que escribió la esposa de un pastor que se suicidó, hermanos, después de haber pasado por un tiempo de depresión. Él habla con la iglesia y les dice, hermanos, no estoy bien, estoy pasando por una depresión, necesito trabajar en
vida espiritual, necesito que el Señor me ayude, me fortalezca, me levante. Y él dijo, voy a seguir congregándome, pero los varones van a tomar el púlpito y yo necesito salir de esto. Y él habló con la iglesia, no había pecado, no había algo que lo descalificara, hermanos. Estaba pasando por una depresión, por agotamiento, hermanos. Regresa después de los 4 meses, hermanos, y al mes se suicida, dejando una esposa, hermanos, y 5 niños pequeños. Y ella escribe lo siguiente y dice, han pasado solo 3 días. Nada puede quitarme el insoportable dolor que siento ahora que te has ido. Te echo de menos y te veo en todos los sitios. Vuelvo a repetir todos los sucesos de ese fatídico día una y otra vez en mi mente, deseando haber podido hacer las cosas de otra manera, deseando haber podido sostener tu mano una vez más, orando por ti y haber dicho cuánto te amo, cuánto creo en ti y cómo Dios también lo ha hecho. Y dice, tuviste siempre razón. Realmente no entendí la profundidad de tu depresión y de tu ansiedad. No entendía cuán reales e implacables eran los ataques espirituales que tenías, el dolor, el miedo, la confusión con los que debías lidiar cada día. Eran inimaginables. El enemigo sabía lo increíble que eras. El enemigo sabía que Dios tenía grandes planes para tu vida. El enemigo vio cómo Dios te usaba, tus dones, tus habilidades, tu enseñanza. El enemigo te odiaba y te perseguía intensamente. Y dice, insultándote y torturándote de formas que no pudiste expresar a nadie. Y dice, Andrew, quiero decirte desde el fondo de mi corazón y mi dolor que lo siento, lo lamento mucho que tuvieras tanto miedo, lamento que te sintieras tan solo, lamento mucho que te hayas sentido incomprendido, lamento tanto que te hayas sentido traicionado y profundamente herido por las palabras y las acciones de los demás. Lamento mucho que estuvieras luchando una oscura guerra espiritual completamente solo. Un pastor que se suicidó en Brasil, hermanos, dejó una nota y en esa nota decía, no importa cuánto hagas por ellos, nunca lo van a entender, nunca lo van a agradecer. Uno como pastor se para, hermanos, y trata de animarlos, aunque uno por dentro esté hecho pedazos. Y no se puede uno parar aquí y decir, hermanos, estoy batallando, estoy luchando, me siento solo, me siento triste, me siento desanimado, porque tú no esperas que tu pastor se pare y te diga esas cosas el domingo, al contrario. Tú quieres que te anime y que diga que todo va bien, aunque todo va mal. Sí me explico, hermano. Pero tú no sabes, hermanos, lo que hay que pasar para pararse detrás del púlpito y animarte, aunque uno esté por dentro roto. A veces está uno rodeado de gente, pero al final está tan solo. Hace años, hermanos, el pastor Oscar Galván, cuando yo recién empezaba, hermanos, en el ministerio, me decía, la gente que hoy te abraza es la gente que un día te va a traicionar. Y la gente que te abraza es la que después te apuñala por la espalda. Y yo recuerdo que tenía 2 varones escuchando esa conferencia y yo dije, yo creo que estos no pasaron ni 5 años, hermanos, cuando parece que me profetizó que eran esos 2. Pero, ¿qué puede hacer una iglesia por su pastor? Y es lo que quiero compartirles, hermanos. De verdad les felicito por tomarse el tiempo para celebrar a su pastor, para celebrar la vida que Dios le ha dado, reconocerle, hermanos. Y es una bendición eso. Y te voy a decir algo, cuando tú haces eso, hermano, Dios bendice la iglesia y Dios bendice tu familia. ¿Sí me explico, hermano? Porque mira, hermano, a lo mejor uno como pastor no te lo va a regresar con dinero, pero Dios a veces te lo regresa con salud, con tus hijos, en tu matrimonio, en tu despensa, en tu salud. Sí me estoy explicando, hermanos. La gente que siempre piensa, ¿y por qué le vamos a dar al pastor y a mí quién me da? ¿Sí o no?
¿Y por qué le vamos a celebrar al pastor? Mejor celebrémosle al hermano fulanito de tal que es el maestro de escuela dominical. Pero el hermano que es maestro de escuela dominical no es el maestro, no es el pastor. Sí, sí me va siguiendo. Entonces, tú haces esto, hermano, tú vas a seguir principios que la Biblia, hermanos, enseña. Y si tú no quieres dar, hermanos, pues no des, ¿verdad? No pasa nada, hermanos, entre tú y Dios. El pastor va a seguir comiendo. Nunca vas a ver un pastor que se muere de desnutrición. Échale un ojo a los pastores que habemos aquí y yo te aseguro que desde de desnutrición el pastor Zapata no va a morir. ¿Ok? De triglicéridos quizá, de otras cosas, pero de desnutrición no. Hebreos capítulo 13, hermanos, conocemos estos versículos, hermanos, de Hebreos capítulo 13 y el versículo 7. Dice, hermanos, acordaos de vuestros pastores, dice aquí, hermanos, que os hablaron, versículo 7, 13, 7, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad, ¿qué dice, hermanos? Su fe, hermanos. Y dice ahí, acordaos de quién, hermanos, de vuestros pastores, hermanos. Eso es un principio que la Escritura nos enseña, hermanos, y que Dios nos exhorta a la iglesia, hermanos, que cada iglesia debe acordarse de su pastor. ¿Acordarse de qué, hermanos? De que también come, de que también se enferma, de que también batalla, de que también tiene necesidades, de que también tiene luchas, de que también tiene ataques. Acordaos de vuestros pastores. Sí me va siguiendo, hermanos. Y es el consejo que Dios nos da y es lo que Dios quiere que toda iglesia tenga presente, hermanos. Acordaos de vuestros pastores. Cuando tú tienes un problema, hermanos, sí te acuerdas de Dios, ¿verdad que sí? Y ay, Dios mío, ayúdame. Necesito provisión, necesito salud, necesito sabiduría, pero también te acuerdas que tienes un pastor y lo que vas a hacer es tomar el teléfono, mandarle un mensaje o marcarle y decirle, pastor, me está pasando esto, ¿podría orar por mí? ¿Podría darme un consejo? ¿Podría decirle a los hermanos que oren por mí, que le pidan al Señor por mí? Te vas a acordar, hermano, de tu pastor. Pero no solamente te debes acordar cuando tienes una urgencia. También hay otras cosas en las cuales te puedes acordar de él. ¿Sí o no? La mayoría de las ovejas se acuerda del pastor o cuando le está yendo mal. ¿Sí o no? Y entonces piensan que el pastor tiene que venir y resolver todo. Recuerdo una vez me llama un hermano a las 3 de la mañana y me dice, vivía hasta el otro extremo de la ciudad. Y me dice, pastor, ¿podría venir a orar por mí? Lo que pasa es que la cama donde estoy se eleva hasta el techo. Y yo dije, o este está drogado o este hizo algo que no tenía que hacer. Y entonces le digo, hermano, pues ¿qué hizo? Y me dice, bueno, dígame, ¿puede venir o no a orar por mí? Pero todavía molesto a las 3 de la mañana. Pero como yo sabía que no era el cristiano más consagrado, más espiritual, yo casi estaba seguro que había hecho algo que no debía hacer. Y le dije, hermano, no necesito ir hasta allá, voy a orar desde aquí por usted. Y me dice, pues valiente pastor, para eso me gustaba. Y pum, me colgó enojado. Este hermano andaba haciendo cosas, inmoralidades, vicios, hermanos. Dejó de ir a la iglesia, me lo encuentro, le pregunto qué pasó y él me dice, no, sí, perdóname, pastor, yo andaba mal, esto y esto y esto. Pero la gente nada más se acuerda para las cosas malas. También hay que acordarse para las cosas buenas. ¿Cuántos de aquí les gusta comer tacos? ¿Les gusta comer pollo, rostizado? ¿Qué más? Carnitas. ¿Qué más venden por acá, hermanos? Pozole, pancita, conejo. Miren, hermanos, la la asesina que nos dan los hermanos. A veces hay que acordarse, ¿verdad? Y decir, este lugar está re bueno. Se lo voy a recomendar al pastor para que venga. No, mejor llévalo. ¿Sí o no? No, pues es que come mucho.
cuentón, ¿cuánto me va a salir? No, pues es que es el pastor, es la esposa y los hijos. ¿Cuánto me va a salir? Acordaos de vuestros pastores. Acuérdate de ellos y número 2, hermano, acuérdate de tu pastor en oración. Ora por él. Mira, Efesios, deja un separador ahí, por favor, en Hebreos, hermanos, y ve conmigo a Efesios capítulo 6, hermanos. Pablo decía que no era de todos la fe. Pablo decía que había falsos hermanos. ¿Sabes que hay hermanos que a veces quieren dañar al pastor, hermanos, aunque no lo creas? Nosotros estamos en la colonia Buenos Aires, hermano, donde el dicho más común es vamos por partes. Y literalmente es así. Una vez por semana, hermanos, tenemos que quitar de los portones de entrada a la iglesia, hermanos, un trabajo de brujería. Una vez por semana. Han ido a hacer rituales, han ido a tirar patas de cabra, gallinas, cabezas. Y les digo a los hermanos, pues no es que sea el más valiente, pero con que ore por mí me ayuda muchísimo. Tú das la vuelta, altares a la muerte. San Judas allá no existe, hermanos. Altares a la guadalupana tampoco. Altares de la muerte, hermanos, y altares de un culto que le llaman el culto al ángel negro, que es una cabra, hermanos. Y dice Pablo que no es de todos la fe, dice que hay falsos hermanos. Dice aquí la escritura, hermanos, cuando está hablando Efesios capítulo 6, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y qué, hermanos, y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 18, hermanos, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quiénes, hermanos? Por todos los santos. Y el 19, ¿qué dice? Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y por mí, Pablo les dice, hay que orar unos por otros, pero no se olviden de orar por mí, que predico la palabra, que predico el Evangelio, por medio del cual almas son salvas, familias son edificadas, vidas son rescatadas. El Señor habla, el Señor obra, hermanos, por medio de la enseñanza y la predicación de su palabra, a través del siervo que lo hace. Y Pablo dice, y oren también, ¿por qué, hermanos? Por mí. Ora por tu pastor. Dios no sé, toma el tiempo, hermanos, y Dios no sé qué necesidad que esté pasando mi pastor. Te pido por él, te pido por su esposa. Guárdalo, ayúdalo, cuídale, provéele, Señor, dale sabiduría, dale gracias, Señor. Sí me explico, hermanos. Siempre hay una manera en que tú puedes orar, ¿qué, hermanos? Por tu pastor. Toma el tiempo en la mañana, en la tarde, en la noche, 5, 10 minutos. No sabes lo valioso que eso es, hermanos. Sí me explico. Lo mucho que estás ayudando a tu pastor cuando oras por él, hermano. Hay cosas que uno aquí en el púlpito, hermano, no te las va a decir. No las vas a entender, te puedes ofender, o a lo mejor no que te ofendas o no las puedes entender. No tienes por qué saberlas. Sí me explico. Uno como pastor aconseja, visita, ora, hermanos, pero no te puedo decir desde el púlpito, oren por este hermano, porque en su matrimonio, hijo, les agarraron a trancazos en la semana y le puso una a la hermana, pero el hermano se quedó de brazos cruzados y le regresó un sartenazo y un planchazo. No, porque tu concepto de ese hermano, de esa hermana cambiaría. Entonces uno como pastor los ve desde aquí y dicen, si supieras, anda así, anda, ¿sí o no? Es más, si supieras que ni le caes al que está sentado a tu lado, no te lo dice a ti, pero a mí como pastor ya me lo dijo. Y si yo te digo eso, los voy a echar a pelear. Entonces yo como pastor tengo que orar por ambos, para que eso no trascienda la iglesia y se hagan divisiones, se hagan grupos, se rompa la paz, se rompa la armonía. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces tú tienes que orar, Dios, dale sabiduría a mi pastor. Hay hermanos que son difíciles de pastorear, hermanos. Que tú les dices a la derecha, y dices, no, ¿yo por qué? Vaya a la derecha, yo voy a la izquierda.
y dijera, se va solo a la izquierda. No, 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 párese tantito, Pastor Zapata. No, pero ya viene con el Pastor Zapata y le dice, mire, el pastor quiere ir a la derecha. Está loco, no sabe, es inmaduro. ¿Quién sabe qué cosas traerá acá? No, vámonos usted y yo a la izquierda, vente para acá. Engánchense del brazo. Y entonces yo me traigo al Pastor Zapata, bueno, él se trae a Barak, hermano, ¿me permite? ¿Cómo se llama usted, hermano? Isaac. Si actúan bien de aquí a la Rosa de Guadalupe estos hermanos, ¿ok? Isaac. Y luego Barak dice, no, pues yo también tengo alguien que piensa casi igual que nosotros. Y se empieza a hacer el grupito. ¿Sí me explico? Pero te voy a decir qué es lo peor, hermanos, porque tres iglesias que el Señor me ha permitido pastorear, lo he visto. Que a veces la iglesia se queda sentada, y en lugar de respaldar al pastor, se quedan como que esto va a estar bueno, ¿no? Esto se va a poner bueno porque el hermano Zapata sabe un montón de la Biblia, o sea, no crean que se le deja al pastor. No, si el pastor se mide con el hermano Zapata porque él sí sabe, o sea, él no lo engaña. Y la iglesia a veces piensa que esta bola de revoltosos, rebeldes, chismosos, carnales, son los más espirituales. Sí me explico, hermanos. Y lo peor es que a veces hasta lo siguen. Gracias, hermanos. Después les damos su calificación. Hermanos, yo estaba predicando este mensaje. ¿Esto se transmite en vivo, pastor? Ay, qué bueno. Ok, gracias. Estaba predicando en una iglesia este mensaje, hermanos. Cuando yo llegué a la iglesia, hermanos, llego un viernes, hermanos, y yo noto el ambiente en la casa del pastor tenso. A la esposa la veo cabizbaja y le digo a mi esposa, yo no sé qué estén pasando, pero hay algo que no está bien. Y me dice mi esposa, ¿y no tienes la confianza para hablar con el pastor? Le dije, pues no, porque bueno, me acaba de invitar, me voy conociendo, me va conociendo. Le digo, ¿y tú con su esposa? Me dice, no, pues menos, me dice, si a ti apenas te conocen, a mí menos. Le digo, pues mira, lo que sea, vamos a orar y que el Señor obre. Y predico el sábado, predico el domingo, hermanos. Estoy predicando este mensaje, hermanos. Y se para un hombre, hermanos, de la congregación y me dice, bueno, ya basta, me dijo, ya párenle. ¿De qué se trata? Me dijo, ¿la trae contra uno o qué? Así, hermanos. Y la verdad no me dio miedo, hermanos. Me empecé a remangar las mangas, me quité el saco, ¿verdad? Hablando espiritualmente, y le dije, mire, si usted lo está tomando para usted, qué bueno, le dije, porque Dios le está hablando. Y qué bueno, porque usted a eso vino, a que Dios le hablara. Le felicito, puede tomar su asiento, le dije, y seguí predicando. Este hombre, hermanos, al final de ese día domingo, me dice el pastor y su esposa que si podían hablar conmigo, hermanos. Y este hombre, hermanos, le decía a la esposa del pastor, mire, venga, vea la cara de esta hermana. Esta es la cara de gozo de una verdadera sierva. Venga, mire cómo saluda a esta hermana. Véala y apréndale. Hermano, si lo hubiera hecho con mi esposa, yo me olvido que soy pastor, hermano, y lo pongo de una... Esto es gratis, hermano. Un pastor, hermano, un pastor americano me decía, todo varón tiene que estar listo para defender la palabra de Dios, su iglesia, su familia y su nación. ¿Sí me explico? Y te podría contar muchísimas historias, hermanos. Entonces tú debes orar, ¿qué, hermanos? Por tu pastor. Hay hermanitos que no son tan fáciles de pastorear, hay otros que sí, y uno da gracias a Dios por eso, y por ambos, porque uno a veces no los va a correr, ¿no? A veces que hermanos dicen, pastor, pero ¿por qué deja que el hermano fulano diga estas cosas, haga estas cosas y siga viniendo? Ya córralo, pastor. Y a veces uno como pastor dice, a mí me dan ganas de correrle a 10 más. Pero ya le pregunté a Dios y me dice que no. Ya le dije que si me da chance y me dice que no, entonces ni modo.
Hermano, había un niño en la iglesia que todo mundo le ponía las cruces a ese niño, nadie lo quería porque era tremendo, hermanos, pero tremendo, ¿no? O sea, era maldoso, hermanos. Una vez un hermano, de esos hermanos inmaduros, que 50 y tantos, pero les gusta sentirse de 15, hermanos. Tenía un hermano que se llevaba con él un año, pero eran tremendos. Llega este hermano, y como nunca se daba a respetar, llega estrenando su moto, él era bonero, hermanos. La deja fuera de la iglesia, se sale y su hermano, y hermanos arrastran la moto como 2 cuadras adelante de la iglesia, van y se le esconden. Terminamos el culto, sale el hermano, regresa y dice, hermanos, por favor, atención, oren por mí, Satanás anda detrás de mí, dijo, me acaban de robar la moto que acabo de sacar, hermanos. Y así que entre que lloraba y no lloraba, hermanos. Y ellos veían toda la escena, nadie sabíamos, y estos se reían y se estaban divirtiendo de hermanos. Cuando vieron que ya se iba a llamar al 911 para que mandaran una patrulla, esto y lo otro, se van por la moto y ahí vienen corriendo con la moto los dos, hermanos. ¿Los ves, hermano? Ya casi para llegar con él, traen el casco, nuevo también, llegan y sale volando el casco, hermanos, y la parte del cristal del casco se estrella. No, pues ahora sí se soltó a llorar. Entra a la oficina y me dice, pastor, deme chance, 5 minutos para ponerles unas buenas como las que no les han puesto y les hace falta. Y le dije, hermano, si usted se diera a respetar, si usted no se llevara, tampoco se llevarían con usted. Y me decían, pastor, córralos, ellos van a terminar dejándolos sin congregación. Y yo también sentía lo mismo, hermanos, pero yo decía, pero ¿cómo los voy a correr? Dios puede hacer algo en la vida de estos niños. Una ocasión entró una hermana, igual llorando, y le dice, pastor, nos vamos de la iglesia. Venía ella, venía el esposo y venían las hijas. Y porque te digan, nos vamos de la iglesia, pues tampoco es como que uno se ponga feliz. Y le digo, hermana, ¿y cuál es la razón? Y me dice, pastor, es que esos 2 chamacos son unos groseros, yo ya no los aguanto, patean a mis hijas, las insultan, se burlan de ellas. Y el esposo así, hermanos. Y le dije, hermana, tengo la solución sin que usted se vaya de la iglesia. Pero lloraba, hermanos, yo sollozaba del coraje, hermanos. Y le dice, ¿cuál es, pastor? Le digo, ponga quieto a su niño grande y se van a calmar las cosas entre esos niños y sus hijas. El hermano medía casi 1.90, bien fuerte, hermanos. Les hacía avioncito, quién sabe cómo les tronaba, les enredaba el pelo y les jalaba, hermanos. Les pellizcaba la nariz, los sapeaba, hermanos, a estos. Y como no podían desquitarse con él, ¿con quién cree que se desquitaban? Con las hijas. Y cuando yo le digo, ponga quieto a su niño grande y se va a acabar el problema, la hermana lo voltea a ver con unos ojotes que no le pegó porque yo estaba ahí. Pero son las cosas que a veces tu pastor no te dice, pero va a tener que enfrentar. Y la manera en que tú le vas a ayudar, hermanos, es orando por tu pastor. Hermanos, y uno como pastor también llega a tener problemas y diferencias en el matrimonio. Porque a veces las hermanas, esposas de los pastores, no son tan espirituales como uno. ¿Sí o no, pastor Zapata? Suéltelo, hermana, para que pueda contestar. Yo le digo a mi esposa, te agarró el diablo. Y luego cuando yo me enojo, le digo, el celo de Jehová me consume. Y también tenemos problemas y también tenemos diferencias. Y a veces los hijos, en lugar de darnos satisfacciones, nos dan vergüenza. Hermano, me ayuda con el sonido y a veces fallan los micrófonos y están los jóvenes ahí en el equipo de audio y que ya no se oye, o se empieza a escuchar un ruido, un zumbido, y les digo, ¿para qué queremos al diablo si los tenemos a ustedes? Ese es, hermano, tienes que orar por tu pastor porque como cualquiera de ustedes también tiene sus luchas, sus necesidades,
sus pruebas, sus batallas. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Entonces, hay mucho por lo cual puedes, hermanos, y debes orar, hermanos, por tu pastor. Vamos al tercer principio, hermanos, primero a los Corintios. Primero a los Corintios, hermano, acuérdate de tu pastor, ora por tu pastor. Primero a los Corintios 9. Primera a los Corintios, capítulo 9, hermanos. Versículo 9 dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice ciertamente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir, ¿qué dice, hermanos? Del fruto. Y si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es en gran cosa si segáramos de vosotros lo material? La realidad es que no, sería lo justo, ¿sí o no? Le preguntaban cuántos conocen al hermano Kalimba, un cantante. Ya se acordaron, ¿verdad que sí? Ahorita les digo en qué capítulo y libro de la Biblia aparece. Le preguntaban a él, porque según dice que es cristiano, que si él daba su diezmo, hermanos. Y él dijo sí. Y le dice, pero ¿no enriqueces con el diezmo al pastor? Y le dice, no. Y le dice, ¿y cómo estás tan seguro? Le empiezan ahí a cuestionar. Dice, la verdad es que a mí no me importa si se enriquece o no. Si yo voy al doctor y el doctor cuida de mi salud, yo le pago. Si yo voy al mecánico y arregla mi carro, yo le pago. Ajá. Si yo voy a la iglesia y el pastor ora por mí, me enseña, me predica, no es que le pague, solamente estoy regresando un poco de lo mucho que él hace por mí. Y si alguien así, hermanos, lo puede entender, cuanto más nosotros, si leyéramos la Biblia. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, cuando tú das, hermano, la prioridad no es pagar la renta. La prioridad no es pintar el edificio, hermanos. Porque hay iglesias que dicen, no, que el pastor no maneje las finanzas, hermano. Para que no vaya a ser que se nos dé a la fuga con las finanzas. Yo en la iglesia les dije, hermanos, hay tesoreros, lo cuentan y todo, pero sí tengo decisión sobre qué se hace con las finanzas. Porque si llega un misionero y lo tengo que hospedar, los misioneros comen mucho. ¿Sí me explico? Y si hay que irlo a recoger, hay que pagar gasolina, hermanos, hay que pagar estacionamientos. ¿Sí me explico? Y si se le enferman los hijos, ni modo que le diga, pues por allá hay similares, ¿verdad? No puedo hacer eso. Sí me explico, hermanos. Si alguna familia de la iglesia tiene alguna necesidad, pues de las finanzas se echan mal. Entonces, hermanos, si alguien debe tener injerencia y administración sobre las finanzas, es el pastor. No es pecado, hermanos. No es pecado, porque si alguien sabe las necesidades de la iglesia, es el mismo pastor. Yo recuerdo, tenía el primer tesorero que tuve, hermanos, me decía, compre, pague lo que tenga que pagar, que comprar, guarda los tickets y se los reembolso, pero me los reembolsaba cuando se le pegaba la gana. Y mientras, como compraba leche y pañales, tengo dinero, pero lo tengo en tickets, no, pues qué bonito. Sí me va siguiendo, hermanos. Si uno como pastor hace mal uso de las finanzas, mira, no te preocupes, Dios se encarga de uno. Uno es el primero en estar consciente que no les roba a ustedes. Si yo hiciera mal uso, le estoy robando a Dios. Sí me va siguiendo, hermanos. Tú das tu diezmo y a veces dices, ¿y qué hará el pastor con todos los diezmos? ¿Alguien de aquí es director de Pemex? ¿De Tercel? ¿De Coca-Cola? Digo, para saber más o menos cuánto entra de diezmos, hermano. Para que la preocupación crezca. Hermano, hay algunos que dan 20 pesos y dicen, poderosísimos 20 pesos, úselos con sabiduría, pastor. Que no lo agarre el diablo. De verdad, hermanos. Dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Dice la Biblia que el obrero es digno de su salario, digno de doble honor. Los hermanos en las congregaciones y en toda congregación donde tú vayas,
siempre quieren ver al pastor amolado, sufriendo. La pregunta es, ¿quién te dijo que Dios te puso a ti para hacerlo sufrir? ¿Quién te dio ese ministerio? ¿Dónde lo agarraste? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo leíste? Sí me va siguiendo, hermanos. Y cuando una iglesia, hermanos, empieza a cuidar del pastor, hermanos, mira, Dios empieza a bendecir. La iglesia, esa familia, hermanos. Y a veces los que piensan, no, pues es que lo voy a enriquecer. No, es que si yo no tengo, ¿por qué él sí va a tener? ¿Por qué si yo no salgo ni a Xochimilco de vacaciones, por qué lo vamos a mandar a Acapulco? No sé si me estoy explicando. Y a veces la gente piensa y dice, el pastor habla de puro dinero, y dinero, y dinero, y dinero. ¿No les ha pasado a ustedes o nada más a mí me pasa? Porque a veces pensamos que las cosas son espirituales, deben ser gratis. La realidad es que no, hermanos. Llega el recibo de la luz y, nada más vengo a decirles que es el de la iglesia para que me cancelen el pago. Vas a la Comex y dices, vengo a solicitar pintura gratuita para la iglesia El Buen Pastor. Sí, ¿cuántas cubetas le mandamos? Brochas, rodillos, ¿qué colores quiere? No, tienes que pagar. Sí me va siguiendo, hermanos. Y a veces la gente no sabe que uno como pastor pone más de su bolsa que lo que entra. Yo, hermano, he enseñado esto a la iglesia, ellos han sido buenos, han sido generosos, la verdad, en las 3 iglesias es la que más he disfrutado aún en ese sentido, hermanos. Cumpleaños, el aguinaldo, hermanos. Este diciembre que pasó me dieron aguinaldo a mí, le dieron aguinaldo a mi esposa, porque también ella trabaja. No debiera, pero le entra también, y a veces la iglesia no lo ve. ¿Sabes quién aguanta la cabeza del pastor cuando tú la pones así? ¿Sí sabes quién? ¿Sí o no? Y ustedes dicen, ay, el pastor tiene un corazonzote. No, es la esposa. Porque contigo a veces uno con la congregación puede tener un corazonzote tierno y dulce, y a veces con la familia duro y amargado. Sí me va siguiendo, hermanos. Entonces, tú debes, hermano, aprender a cuidar de tu pastor, de sus necesidades. De vez en cuando, me acordé de usted, pastor, vamos, aunque sea la copa, el pastor, quiero comprarle unos zapatos. Hermana, vamos, quiero comprarle también unos zapatos a usted. O una bolsa o algo. Pastor, tenga, váyanse a cenar. Sí me estoy explicando, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque mira, a veces la gente paga por psicólogos y le cree más a los psicólogos, ¿sí o no? Y como uno no te cobra la consejería, piensas que no sirve. Yo, hermano, me llegaban ahí que querían que exorcismos, que querían, de verdad, hermano, que exorcismos, que le echara agua bendita, que al carro, que un consejo, esto y lo otro. Y en lugar de decir, eso sí, exorcismos, yo dije que no. Les dije a los sugieres, cuando venga alguien así, lo pasa y lo llegan a pasar, ahí se le echan ustedes, porque conmigo no cuentan cómo lo arreglan. Pero venía gente así, hermanos, y no, pues es que quería un consejo, estoy pasando por una adicción, estoy pasando por problemas en el matrimonio, esto y lo otro. Y les daba el consejo y seguían viniendo, a veces se quedaban en la iglesia, a veces nada más venían por el consejo, y luego me decían, ¿cuánto es de sus honorarios? En otros tiempos, hermano, yo hubiera dicho, no es nada. Ya estarás pensando mal, ¿cuánto les habrá cobrado? ¿Sabes qué le decía? Mire, va a traer el equivalente a 500 pesos de pan. Y como tenemos cerca los hospitales, yo organizaba el café con los hermanos y les decía, hermanos, ya hay alguien que va a poner el pan. ¿Quién se anima a poner el café? Porque si no les cuesta, piensan que no sirve y no hay un compromiso. Y como no querían los 500 para mí, dije, se los vas a dar a otros y me vas a dar a mí la oportunidad de seguir predicando el evangelio. Sí me va siguiendo, hermanos. Entonces, pero el punto es, hermano, que toda iglesia debe cuidar de las necesidades de su pastor.
A los filipenses Pablo les dijo que le mandaron para sus necesidades una y otra vez. Sí me explico, hermanos. Porque tú cuidas de quien está cuidando tu alma, tu familia, tus hijos, hermano. Cuando tú no sabes qué hacer con el hijo que está en la adolescencia, rebelde, no sabes si está endemoniado, si es rebeldía natural, vienes y se lo traes al pastor y aquí está, pastor, arrégleme lo que yo he descompuesto en estos 15 años. ¿Sí o no? Cuando tú tu matrimonio lo haces pedacitos, vienes con el pastor y pastor, ayúdeme porque ya no aguanto este hombre o no aguanto esta mujer y me mato, lo mato. Y ahí la tiene uno que hacer ahí de referee y de conciliador para que perdonen, para que fluya el amor, para que fluya el perdón. No sé si me estoy explicando, hermanos. Y lo mínimo que puedes hacer, hermano, es también ver por sus necesidades. A veces, hermano, no es solamente ver por el pastor, porque a veces la iglesia dice, pastor, échele ganas, cuando ve al pastor enfermo, desanimado, pastor, échele ganas, la iglesia lo necesita. Y yo decía, y bueno, la iglesia necesita al pastor, pero ¿quién necesita a Gustavo? El ser humano que Gustavo es. Porque al final del día dormimos y roncamos igual que ustedes. Sí me sigue. Por último, hermanos, mira lo que dice Hebreos. ¿Ya está la cena o es mi imaginación, hermanos? Todavía de que llega tarde se extiende, está mal eso, ¿verdad, hermanos? Dice el versículo, sí, ¿verdad? Si cuando es fiesta siempre es hasta noche, ni modo de romper eso. Ok, hermanos, miren, dice Hebreos capítulo 13, 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras, ¿qué dice, hermanos? Almas. ¿Sabes qué, hermanos? Mira, tu deber delante de Dios, hermanos, es obedecer a tu pastor. Y tú dirás, pues si no es mi papá, pues si él no me dio la vida, pues si él no me dio la salvación, pero Dios te lo dio como tu pastor. Cuando tú obedeces, hermano, a tu pastor, hermano, Dios muchas veces te va a guardar, te va a guiar, te va a instruir por medio de tu pastor, hermano. Sí me explico. Recuerdo, hermanos, hace años, una familia, hermanos, estábamos en la sala de su casa, hermanos, y él se quería ir, hermano, a Estados Unidos. Y decía, pastor, voy, trabajo 6 meses, junto dinero, vengo, pongo un taller y ya me quedo aquí. Dije, hermano, vale más su familia que el taller que pudiera poner. No son las maneras en que Dios le va a proveer. Usted sea fiel al Señor, camine con Él, búsquele a Él, hermanos, dice la Escritura, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. En aquel tiempo él tenía, hermanos, 38 años y ella tenía 36 años. Y ella ahí en la sala le dijo, yo pastor le he dicho, no te vayas, a mí me haces falta aquí, a los niños le haces falta aquí, ya te dije, no importa que comamos frijoles, pero lo que importa es que estemos juntos, yo te ayudo, yo te echo la mano, tú sabes trabajar. Y él dice, no, es que tú me quieres tener aquí, tú me quieres tener amarrado a tus faldas. Y ella le decía, no es eso, pero mira, corremos peligro, corro peligro yo, corres peligro tú, corren peligro los niños. Tú eres joven, tienes necesidades en el aspecto sexual al igual que yo. Los niños necesitan la figura paterna. No tiene por qué pasar eso. Si tú lees tu Biblia y oras, no tienes por qué andar en pecado. Y entonces no entendía razones. Y me dice, ¿sabe qué? Me dice, lo que yo pienso es que usted quiere mandar en mi hogar. Porque ahora que usted se salga de aquí, ella me va a reclamar. Y por su culpa ya no me va a dejar ir. Y le dije, mire hermano, yo no gano, créame, no gano nada. A mí no me van a aumentar mi ayuda económica en la iglesia. Si usted se va, usted se queda. Yo no gano nada, los que ganan son ustedes. Pero porque los amo, me interesa usted, me interesa la hermana, me interesa.
interesan sus hijos, me interesa la familia. Hermanos, cada sábado en su ruta, ellos llevaban 60 personas en su ruta como familia, hermanos. Y él me dijo, pues está bien, me voy a quedar porque usted dijo, pero no porque yo quiera. Eso fue un jueves, hermanos. El sábado en el evangelismo veo a la hermana, veo a los hijos, con las hijas, con los ojos llorosos, y me dice, pastor, se fue ayer en la tarde y dijo que ahí lo despidiéramos de usted, que él regresaba en 3 meses, ya no sé, se entrega. Hermano, no pasó ni un mes, como a las 12 de la noche me llama su hija mayor en aquel tiempo de 15 años y me dice, pastor, no sabemos dónde está mi mamá. Y le digo, hermana, mi esposa y yo en la mañana que andábamos en el centro vimos la camioneta estacionada en un lugar de mariscos. Y me dice, pastor, pues desde esa hora que salió no ha regresado. Pasó un día, 2 días, 3 días y no la encontraba. Él me llama y me dice, pastor, ya estoy por salir para allá. Écheme la mano con mis hijos, écheme la mano a buscarla. Hermano, estamos haciendo eso. Al siguiente día me llama y me dice, pastor, ya sé dónde está mi esposa. Se fue con un hombre y esos días ha estado encerrada en un hotel con él. Y me dice, yo voy a ir, pastor, me dice, yo lo voy a matar. Y la voy a matar a ella también. Y le dije, hermano, ¿y por qué no comienza con usted? Porque esto se le advirtió. Pero usted dijo, usted quiere mandar en mi familia. No quiso escuchar la voz de la esposa, no quiso escuchar la voz de los hijos, no quiso escuchar la voz de Dios que estaba hablando por medio de ellos. La culpa no es de los demás, la culpa es de usted. Porque a veces nos enojamos y decimos, no, es que el pastor siempre me anda maldiciendo, no le caigo. No, al contrario, te ama. Y a veces lo que te va a predicar no te va a gustar, pero mientras sea Biblia, dale gracias a Dios. Sí, sí me explico, hermano. A veces vas a decir, ¿y ahora quién lo habrá hecho enojar? No, no es quién lo habrá hecho enojar, es que te ama y a veces hay que hablar duro, hermanos. Porque a veces si a la gente le hablas suavecito, hermanos, se relajan. Discúlpame. Si a la gente a veces le hablas al oído, hermanos, le endulzas el oído, hermanos, la gente a veces piensa que todo está bien y a veces no todo está bien y a veces necesitamos ser sacudidos. Sí, sí me va siguiendo, hermano. No, es que le gritó a mi niño, es que le habló a mi niño. Pues sí, pues no lo pones quieto. ¿Sí o no? No, es que me dijo, una vez iba a practicar Antioquía con el pastor Víctor. Y entonces esa hermana eh, me, me aborda al final de la predicación y me dice, pues yo me fui de la iglesia 3 meses, dijo, porque el pastor empezó a predicar que el pecado de la flojera y la flojera para acá y la flojera para allá. Dice, y a mí me dio mucho coraje. Dijo, últimamente, ¿qué? Si es mi pecado favorito, ¿a él qué le importa? Y si me levanté y me fui, dice, 3 meses, dice, hasta que el Señor me sacudió. Dice, porque entendí que no era el pastor, era Dios hablando. Y aunque a veces no te guste, dale gracias a Dios. A veces uno no quisiera, porque uno dice, se va a enojar el hermano, se va a enojar. Y está uno hablando y así como que uno quisiera, y como que el Espíritu Santo le amarra a uno las manos y empieza uno a decir, y uno dice, en la mente uno está diciendo, no, eso no lo digas. Y es Dios hablando, Dios usando su siervo, su palabra. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Tú qué debes hacer? Obedecer. A veces no lo entiendes, a veces dices, ¿no será que al pastor ya por los años, ya como que de acá arriba se lo empieza a botar y ahora sale con estas ideas? ¿Cómo que vamos a hacer esto? ¿Cómo que vamos a hacer lo otro? ¿Cuánto tiene que cambiaron aquí, pastor? Está muy bonito. 3 meses. Y a lo mejor, ¿para qué quiero otro lugar si aquí estamos bien? Y luego si va a costar más, ni que fuéramos millonarios ahí, aunque sea apretados y ahí como estemos. Lo importante es que tenemos la palabra, no codo, no hermano, no necio. ¿Sí me explico?
Recuerdo hace años llevé a la iglesia y les dije, hermanos, vamos a rentar un lugar más grande. Amén, gloria a Dios, esto y lo otro. Y se me acerca un hermano y dice, pastor, ¿y cómo le va a hacer para pagar la renta de este lugar? Dije, no, no se preocupe, hermano. Ya está solucionado. De veras. Me van a mandar de Estados Unidos una ofrenda. No, hermano, lo tengo a usted y a 30 varones más. Y así como que, con permisito, ¿verdad? Obedece nada más. Y cuando obedeces, Dios bendice. Pablo les decía, ojalá me tolerarais un poco de locura. Te va a parecer, decir, el pastor hace cada locura. ¿Cómo que está yendo? He visto que está yendo a predicar a AA, ¿no? Anexos. ¿Cómo? Pues pégate esa locura, si así lo ves, hermano. Ve vidas cambiadas, transformadas, salvos, bautizados. Sí me explico, hermanos. A veces se necesita más de un loco. Y Dios bendice, hermanos. Y dice ahí, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ya no se escuchó ninguna, como que si hubieran hecho una maldición, un silencio. Música de suspenso, ¿verdad? Ahí. Sujetaos. Y es donde nos cuesta trabajo. Porque decimos, ¿por qué me voy a sujetar? Si yo siempre he sido agente libre. No, si yo por eso no duraba en las escuelas, con razón no lograste nada. Por eso no duraba en los trabajos, por eso siempre andas batallando. Quieren sueldos los jóvenes de ingeniero y no terminaron ni la secundaria. Y quieren horario de 12 a 2 y ganar 8,000 pesos a la semana, ¿verdad? Y no hacer nada. Discúlpame, ¿dónde? Pero dice la Biblia, sujetaos, ¿qué, hermanos? A ellos. ¿Por qué, hermano? Mira, ya estamos terminando, hermanos. Dice ese versículo 17, sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es, ¿qué, hermanos? Provechoso. Mira, hermano, uno como pastor, hermano, se duele hasta cuando se va el más conflictivo. Porque aún a esos uno los ama. Aún a esos uno los llegó a sentar a su mesa y compartió con ellos el pan. Y cuando se van diciendo es que el pastor es esto, es que la esposa del pastor es esto, es que la iglesia es esto, el primero que lo resiente es uno como pastor. Y uno se para en el púlpito y hermano se fue, pero pues vamos a seguir adelante, vamos a echarle ganas. Pero tú no sabes que el sábado en la noche cómo le lloró a ese que se fue. Cómo duele aquí. Sí me estoy explicando, hermanos. Dice, porque ellos han de dar cuentas por vosotros. Y yo, hermano, y los pastores entendemos que la iglesia no es nuestra, es de Dios. Y vamos a entregar cuentas de cada uno de ustedes. Y queremos entregar buenas cuentas, no decir, no, Señor, pues como no le echaba ganas, lo aventé por la ventana. Como no diezmaba, lo tiré. Como faltaba un montón, le prohibí que viniera. ¿Cómo no? No quiere uno entregar malas cuentas, porque no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Y ayuda mucho cuando la gente obedece y se sujeta. Sí me va siguiendo, hermanos. Ayuda muchísimo. Mira, hermanos, y no se necesita edad, se necesita disposición. Voy a terminar, hermanos. Pastor José, ¿puede pasar tantito, por favor, pastor? ¿Puedo destruirle un poquito aquí? Sí, gracias, pastor. Levántela, sí. Levántela. Ok, ¿quiénes son miembros de esta iglesia? Ok. ¿No sabe qué? Bájela, pastor. Bájela. Ahora sí, cárguenlas, pastor. No. Okay. Está fuerte, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Está fuerte, está joven. Es el pastor. Pero ¿cuántos de los que están aquí muchas veces actuamos así? Que el pastor limpie.
que el pastor gane almas, que el pastor diezme, ¿sí o no? Y ven al pastor a hacer malabares y dicen, ay, qué bendición, pastor, échele ganas, el Señor está con usted, mi pastor. Ay, cuánto amo a mi pastor. Es un gran ejemplo, bien trabajador que es mi pastor. ¿Sí o no? Miren, ya el pastor está sudando. ¿Sabes qué es lo que espera uno cuando está así, hermanos? Que hay que pagar, que hay que limpiar, que hay que evangelizar, que hay que hospedar, que hay que pintar, que hay que hacer cosas. ¿Sabe qué espera uno? ¿Qué espera, pastor? Que le ayude. ¿Quién va a venir a ayudar, hermanos? ¿Quién, hermano? No, no me diga yo. ¿Quién va a venir a ayudar, hermano? Es que muchos dicen yo. ¿Quién más, hermanos? ¿Quién más? No, no las bajen, síganlas cargando. ¿Quién más? Déjenlas juntas, déjenlas juntas. Ayúdenle a cargar al pastor. ¿Quién más? Es más, levántenlas. ¿Quién más, hermanos? ¿Quién más va a venir a ayudar? ¿O quién más se va a quedar desde la silla viendo cómo los demás hacen, cómo los demás trabajan? Puras mujeres. Y se requiere aquí varones. Se requiere aquí los expertos que cuando pintan dicen, ahí les faltó hacer buen corte a la pintura. Ay, es que, ¿por qué metieron ese color de pintura? ¿Por qué no compraron de la pintura buena de Home Depot? ¿Quién más va a venir a ayudar, hermano? Mira, no es lo mismo hacer la obra de Dios uno solo, cargando 2 sillas, que hacerla con 10. ¿Quién más, hermanos? Porque no es la obra de Él, hermano. Si Dios un día lo llama y lo mueve a otro lugar, ¿qué vas a hacer tú si no aprendiste a trabajar, a diezmar, a congregarte? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién más, hermanos? ¿Se acuerda? Dice jóvenes también. A veces, hermano, los jóvenes están bien metidos en el Free Fire. Cuando vienen a estar metidos acá, acá es donde suceden las cosas más interesantes, hermano. Acá es donde Dios bendice. Porque cuando la iglesia levantaba las manos de Moisés, Israel prevalecía. Cuando Moisés bajaba sus manos, hermano, Israel estaba siendo derrotado. ¿Quién más, hermanos? Se necesitan más. En las iglesias sobran criticones, ¿sí o no? Sobran chismosos, ¿sí o no? Sobran porristas de alabío, alabó, alabín, bomba, el pastor no contará conmigo, ra, ra, ra. No, hermano, necesitamos gente, hermanos, que empuje. Y no solamente, mira, ahorita ya son varios, pero después empezar a levantar los brazos de los demás y ayudar. ¿Sí me explico? Gracias, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Quédense aquí, no se vayan a sus lugares. Vamos a orar, hermanos. Pero es la manera en que Dios bendice. ¿Sí me explico? No, tú no me creas a mí, tú créele a Dios. Y si tú das, hermano, a su obra, a su iglesia, a su siervo, y Dios no te da, hermanos, porque también pudiera suceder eso, hermano. Yo un día regalé un maletín, hermano, que a mí me había costado en el tianguis 500 pesos, hermano, pero ese maletín valía como 5,000, 6,000 pesos. Llega a la iglesia un misionero, hermanos, y yo veo que traía un maletín, hermano, que ya estaba para la basura, hermanos. Y el Señor, hermano, yo sentí que el Espíritu Santo me decía, dale tu maletín al misionero, y yo dije, no, porque es mío. Dale tu maletín al misionero. Y yo decía, no, porque ¿dónde encuentro un maletín como ese en 500 pesos? Y el Señor pasaban los días y me decía, dale tu maletín al misionero. Y yo decía, no, Señor, es más, vamos a hacer un trato. Le consigo otro en el tianguis, pero este no se lo doy. Hermanos, y ya no pudiendo más, hermano, luchar con el Señor, le di el maletín al misionero y le dije a Dios, espero que me regreses uno mejor. Hasta la fecha, hermanos, y no llegará porque mi corazón y mi actitud no fueron las correctas. Sí me explico. Tú das para Dios. Dios no es deudor de nadie, hermanos. Sí me va siguiendo, hermanos. Tú das, la iglesia no es del pastor. Si Dios lo llama a su presencia, si Dios lo manda a otro lugar, nada de esto Él se lo va a llevar. Esto es de la obra de Dios. Pero tú sí te llevas las bendiciones, la satisfacción, el gozo, la paz. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias por tu siervo, Señor. Gracias por su vida, por su llamamiento. Gracias por su esposa, Señor, que le apoya, que le sigue, que sirve al lado de él, Señor, en tu obra.
Gracias por esta tu iglesia, Señor, porque siempre hay corazones dispuestos, Señor, a trabajar, a dar, a involucrarse, Señor, a participar. Sigue bendiciendo esta tu obra, Señor, como lo has hecho en estos años, Padre. Sigue bendiciendo las familias que aquí se congregan, que de aquí salgan otros predicadores, misioneros, vidas sean restauradas, familias, matrimonios sean fortalecidos, almas sigan siendo salvas, Señor. Sigue usando a tu siervo. Gracias por tu iglesia que se ha acordado de tu siervo, Señor, para reconocerle, para celebrar su vida, Señor. Y a ti sea la honra y la gloria, Señor, porque nada es por nosotros, Señor. Nada sucede por nuestros talentos, por nuestra elocuencia, por nuestro carisma. Todo es por tu gracia, Señor, en nuestras vidas, en tu iglesia, en las familias. Señor, bendice lo que acabamos de escuchar. ¿Cuántos aquí, así con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, pero cuántos aquí podrían levantar su mano y decir, por lo menos yo me comprometo que voy a orar por mi pastor y su familia? ¿Cuántos? Levante su mano. ¿Cuántos se comprometen a decir, voy a orar por mi pastor, por su familia, por lo menos 5 minutos al día? Amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Padre, gracias por tu iglesia. Y ayuda a tu iglesia a sostener a tu siervo en oración para tu honra y tu gloria, Señor. Para que tú sigas obrando, tú sigas bendiciendo, Señor, hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. Lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas